Hola, buenas tardes a todos y todas. Me presento, me llamo Harold Santiago Valenzuela Fajardo, código 100-244-357. Hoy vengo a hablarles de la evolución de la política pública en el marco de la educación inclusiva. Espero lo disfruten. Empezamos en la década de 1940 a 1949. Para entender la educación inclusiva, primero hay que entender que la educación no nació siendo inclusiva, sino excluyente. A nivel internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean organismos como la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y la UNESCO, cuyo objetivo era garantizar derechos fundamentales como la educación. En 1948 se establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la educación como un derecho, pero no habla de inclusión, sino de acceso general. El informe Butler en Reino Unido empieza a organizar sistemas educativos modernos, pero desde una lógica selectiva y jerárquica. Finalmente, en Colombia, el Decreto 491 de 1940 refleja un modelo tradicionalista donde la educación estaba mediada por la Iglesia y prácticas asistencialistas. Además, el contexto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el inicio de la violencia profundizan las desigualdades. Es por esto que el concepto clave de esta época es el de deficiencia mental. Las personas con discapacidad eran vistas como inferiores o como sujetos de caridad, no como sujetos de derecho. Continuamos a la década de 1950 a 1959. En esta década ocurre una expansión de los sistemas educativos, pero no una transformación inclusiva. A nivel internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación, y en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño amplía este enfoque hacia la infancia. Sin embargo, el contexto de la Guerra Fría hace que la educación se utilice como una herramienta destinada a fines ideológicos, no como un mecanismo de inclusión. En Colombia, al mismo tiempo, se están creando instituciones como el INSI para personas ciegas y el INSOR para personas sordas. Aunque aquí es clave señalar que aunque hayan estas instituciones, esto no representa inclusión, dado que igual sigue siendo una segregación institucionalizada. Se crean espacios separados para poblaciones diferentes. Además, el país vive la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y luego la del Frente Nacional, que limita la participación social. El concepto dominante sigue siendo el de deficiencia mental o exceptional children, es decir, sigue siendo una mirada médica y excluyente. En la década de 1960 a 1969 ocurre un cambio importante, y es aquí en donde aparece el lenguaje de los derechos. A nivel internacional, la Convención contra la Discriminación en la Educación prohíbe la exclusión por razones sociales o culturales. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la educación como un derecho obligatorio para los Estados. Esto introduce un concepto clave, el de igualdad y no discriminación. Sin embargo, igualdad no es inclusión. Se busca que todos entren, pero no que el sistema cambie. En Colombia, el Decreto 1710 de 1963 organiza el sistema educativo, pero sin enfoque diferencial. Y con la creación del ICETEX en 1968 se amplía el acceso, pero solo para ciertos sectores. El contexto del surgimiento de grupos como las FARC y el ELN muestra que la exclusión educativa estaba ligada a la desigualdad social. Por eso, el concepto clave es el de igualdad de derechos y no discriminación, pero sigue sin ser una inclusión real. Vamos a la década de 1970 a 1979, y es aquí en donde aparece un cambio técnico importante. A nivel internacional, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce derechos, y el informe Warnock introduce el concepto de necesidades educativas especiales, o NEE. Y es que esto es clave, ya no se habla solo de discapacidad, sino de necesidades educativas. También en Estados Unidos surge la Ley de Educación para Personas con Discapacidad, que plantea su ingreso al sistema educativo. Sin embargo, el sistema sigue siendo separado. En Colombia, el decreto
088 de 1976 incorporó la educación especial dentro del sistema, pero como un subsistema aparte. El contexto del narcotráfico y la migración rural urbana generan nuevas desigualdades educativas. Es por esto que el concepto clave de esta época es el de necesidades educativas especiales. Ya se está reconociendo la diferencia, pero aún se gestiona de manera segregada. En la década de 1980 a 1989 aparece el concepto de integración educativa. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas impulsa programas como el Programa Mundial de Acción para Personas con Discapacidad. La idea es simple, llevar a los estudiantes al sistema regular. Pero hay un problema, el sistema no cambia. En Colombia, el MEN empieza a estructurar la educación especial y la Ley 29 de 1989 descentraliza la educación. Sin embargo, el país vive crisis como la toma del Palacio de Justicia y el conflicto armado. Entonces, aunque sí hay acceso, no hay transformación real del sistema. Para esta época, como ya dijimos, el concepto clave es el de integración educativa. El estudiante puede entrar, pero debe adaptarse. Llegamos a la década de 1990 a 1999, y es que aquí es donde llega el punto de quiebre más importante. En 1994, la Declaración de Salamanca establece que la educación debe adaptarse al estudiante. Esto marca el nacimiento de la educación inclusiva. En Colombia, la Constitución Política de Colombia reconoce la igualdad, derecho a la educación y atención a la diversidad, y la Ley 115 de 1994 incorpora la atención a personas con limitaciones. Sin embargo, conviven inclusión y educación especial, pero no hay una transformación total. Para esta época, el concepto clave ya es el de educación inclusiva. Esto representa un cambio de paradigma. Llegamos a la década del 2000 al 2009, y es en esta época donde la educación se convierte en una obligación jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho a la educación inclusiva. En Colombia, el decreto 366 de 2009 regula la atención en escuelas regulares. Aquí la educación ya efectivamente empieza a aplicarse. Por lo tanto, el concepto clave es el de derecho a la educación inclusiva. Década del 2010 al 2019. Aquí la educación pasa a ser estructural. Los objetivos del desarrollo sostenible exigen educación inclusiva y de calidad. En Colombia, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017 introducen herramientas clave como el DUA y el PIAR. Ya no es solo acceso, sino que también es una participación real. Es por eso que acá seguimos hablando efectivamente del derecho a la educación inclusiva e incluimos el término DUA. Llegamos finalmente a nuestro tiempo actual, fechas del 2020 al 2025. Finalmente aquí la pandemia lo cambia todo. La pandemia del COVID-19 obliga a virtualizar la educación y aparece un nuevo tipo de exclusión, la brecha digital. En Colombia, la Ley 2216 de 2022 y 2294 de 2023 refuerzan el proceso de inclusión, pero el contexto del paro nacional y desigualdades territoriales muestra que el problema no es solo educativo, sino social. El concepto de inclusión tiene que adaptarse a más espacios y a más conceptos que vayan más allá únicamente de lo mental, sino que también integren la etnia, la equidad de género y la inclusión para personas con diversidad mental. En conclusión, la educación inclusiva ha pasado a ser un modelo de exclusión a uno de derechos y finalmente a uno de transformación real. Sin embargo, nuestro reto actual no es solo normativo, sino que también es real, el de garantizar que todos los estudiantes participen en igualdad de condiciones. Muchas gracias.